Valoración clínica de la conciencia y órganos de los sentidos. El estado mental normal se define como aquel que observamos en un animal alerta que responde a estímulos del entorno. Aquí es muy importante ser cautelosos, ya que se debe cuestionar sobre el carácter individual del paciente. La postura se define como la posición de las partes del cuerpo en el espacio. La postura se mantiene gracias a la aferencia que viene de la visión, sistema vestibular, músculos, huesos y articulaciones del cuerpo que por vías ascendentes llegan a la corteza motora, el sistema vestibular y la corteza cerebelosa para ser interpretados y regresar por vías eferentes descendentes en forma de respuesta. Gran parte de la información acerca de la integridad funcional del sistema nervioso se obtiene observando la postura del animal, sus movimientos y su conducta mientras interactúa con el ambiente que lo rodea. Otras veces es necesario inducirlo a realizar algún movimiento en particular para evidenciar determinados trastornos neurológicos. En todos los casos, se debe permitir al animal moverse lo más libremente posible en el lugar donde está para observar su desenvolvimiento. La marcha es un cambio continuo de postura necesario para el movimiento. Es la parte más importante de la observación, ya que ésta nos permite evaluar varias cosas. Hay que tener claro que el movimiento está a cargo del sistema nervioso central, que es el responsable y que se inicia el movimiento voluntario, el mantenimiento del tono muscular y la regulación de la postura. Para la evaluación de la marcha, es muy importante que el paciente se encuentre en una superficie que no sea resbaladiza, ya que esto podría afectar grandemente en la descripción de una anomalía. Otra recomendación importante es que la evaluación sea dirigida de dos maneras. La primera, en un enfoque lateral, esto nos permitirá evaluar anomalías en términos de lado izquierdo y derecho, y la segunda, en un enfoque cráneo-caudal o caudocranial. Esto nos permitirá evaluar la marcha en términos de anomalías de miembros pélvicos o torácicos. Una vez se ha evaluado el estado de la conciencia, la postura y la marcha, comienza el examen físico del paciente. Se debe palpar cuidadosamente el sistema tegumentario y el sistema musculoesquelético, comparando ambos lados del cuerpo para verificar la simetría que normalmente debe existir. La palpación del cráneo, la columna vertebral y los miembros puede revelar la presencia de fontanelas abiertas, luxaciones o fracturas, tumores, asimetrías, desviaciones del eje medio, crepitación, desplazamientos óseos y dolor. Mediante la palpación, también podemos evaluar las características musculares, verificando la existencia de atrofias, inflamación, dolor, alteraciones del tono y la fuerza de la contracción. El tono muscular se examina mediante la palpación y la facilidad con la que se realiza la manipulación pasiva de los miembros. Las fibras que componen el nervio olfatorio se originan como prolongaciones centrales de las células olfatorias de la mucosa nasal. Se reúnen una gran cantidad de filamentos que atraviesan en forma separada la lámina cribiforme del etmoides para entrar en la superficie adyacente del bulbo olfatorio. El corto trayecto y la profunda localización de estos nervios los protegen de los traumatismos, y aunque pueden estar involucrados en enfermedades infecciosas o neoplásicas, la interferencia con el sentido del olfato se debe más a menudo al bloqueo del paso del aire que llega hasta la mucosa olfatoria. La determinación de la función olfatoria debe realizarse utilizando cualquier sustancia aromática que no irrite la mucosa nasal,
porque de este modo se estarían estimulando terminaciones sensitivas del nervio trigémino. No es recomendable emplear comida, pues la reacción podría ser de tipo condicionada al ver el alimento. Otros elementos que pueden utilizarse son secreciones, como las que se obtienen de las glándulas de los sacos paranales, el cerumen de los oídos en trozos de algodón o restos de materia fecal en un termómetro. Puede observar en este ejercicio, se acerca la sustancia a las fosas nasales, pero no se unta en ellas. Para la valoración de la función visual, tenemos la respuesta de amenaza y se evalúa aproximando la mano hacia un ojo sin llegar a tocarlo. El examen de las pupilas se realiza en conjunto con la evaluación de las características del globo ocular, de la función visual y de la integridad anatómica y funcional del iris. Esto último es fundamental para la detección de anomalías mecánicas que pueden resultar de alteraciones de tamaño y forma de las pupilas. En estos casos, es fundamental determinar si la pupila normal es la que se encuentra contraída o la que se encuentra dilatada. Una prueba muy sencilla es acercar un foco de luz a las pupilas y mirar si se contrae o se dilata. Otra prueba que se puede emplear es girar la cabeza del animal para observar el movimiento ocular y el correcto funcionamiento del músculo ocular. Se gira la cabeza de izquierda a derecha y se debe observar que no haya ningún nivel de estrabismo. El reflejo palpebral se provoca tocando el canto medial del ojo y el reflejo corneal se induce tocando la córnea. La respuesta obtenida en ambos casos consiste en el cierre del párpado. La vía eferente de ambos reflejos es el par craneal 7, que inerva el músculo orbicular de los párpados. El nervio trigémino proporciona la sensibilidad de la cara y de la cabeza, provee los impulsos motores de los músculos masticatorios. Como su nombre lo indica, se divide en tres ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. La función gustativa es muy difícil de evaluar y su valoración siempre es subjetiva. La maniobra que se realiza es tocar la zona lingual con alguna sustancia amarga al animal. La respuesta consciente del animal puede ser el retiro o sacudida de su cabeza acompañada con una salivación profusa. Esto sugiere el normal funcionamiento de las fibras gustativas. La capacidad auditiva puede ser evaluada de forma subjetiva produciendo un ruido fuerte y llamativo, con la precaución de no generar corrientes vibratorias y observar los movimientos de los ojos, las orejas y otras regiones corporales que sugieren la percepción del sonido. Otra forma es tratar de despertar al animal dormido haciendo ruido. La mera evaluación clínica limitada a la observación de las respuestas conductuales ante los ruidos fuertes es tosca e incompleta. La sordera unilateral o hipoacústica generalmente escapan a la detección por este método. Las maniobras posturales permiten explorar la función de los receptores del tacto, presión y estiramiento de los miembros y del cuello, de los receptores del sistema vestibular y la capacidad de la conducción por parte de los nervios y las vías eferentes. La maniobra de la carretilla suele realizarse en aquellos casos en los que la prueba de posicionamiento proprioceptivo y la reacción del salto arrojan resultados confusos o en animales de gran tamaño difíciles de manipular. Se sostiene al paciente sujetándolo del abdomen y recargándolo todo el peso de su cuerpo sobre los miembros torácicos. El animal, sin alteraciones, puede caminar hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás mediante movimientos coordinados de ambos miembros. Para realizar la maniobra de hemiestación o hemilocomoción, se levantan simultáneamente los miembros torácicos y pelvianos del mismo lado, de modo que el peso del cuerpo recaiga sobre los miembros contralaterales. Se evalúa la forma en que el animal se sostiene cuando está quieto y las características del salto cuando se le desplaza hacia adelante o hacia lateralmente. La maniobra del salto se realiza con la recarga del peso del animal sobre un miembro a examinar sosteniendo los otros levantados y se le desplaza en todas las direcciones.